Muchos de los cuentos infantiles fueron rescatados de la tradición oral de cada país y posteriormente fueron adaptados por las mismas personas que los recopilaron a versiones que innovaron a la sociedad de su época. Es a partir del descubrimiento de la infancia cuando las leyendas rescatadas de la oralidad se transforman en cuentos de la literatura infantil, las cuales cuando pasan a formar parte de la tradición escrita se prestan para ser manipuladas, provocando que existan nuevas versiones, es decir, es alterada y modificada para fines distintos. Existen infinidad de cuentos de los cuales podríamos hablar y no acabaríamos nunca, porque todos han sido alterados a lo largo del tiempo, por lo que solo analizaremos el cuento de La Cenicienta. La Cenicienta. El cuento ha sufrido transformaciones llegando hasta nuestros días como un remix, es decir, la historia ha sido reciclada con diversos propósitos. Este cuento varía en cuanto a la oralidad. Las leyendas que se relacionan con la Cenicienta fueron rescatadas de tradiciones de otros países. Podemos encontrar versiones como la Cenicienta china, escocesa, egipcia, india, italiana, rusa y la más importante con las cuales trabajaremos, la francesa de Charles Perrault y la alemana de los hermanos Grimm. Es a partir de estas versiones cuando nos preguntamos si en verdad ambos cuentos estaban dirigidos hacia un público infantil. Se cree que hay una noción de que la infancia, o al menos el descubrimiento de esta, comienza a partir de los siglos XVII y XVIII, ya que en los siglos anteriores no existían distinciones entre un adulto y un niño. Es más, los niños eran considerados como adultos de tamaños y proporciones pequeñas. Ambos cuentos tienen una visión moralizante. La de Perrault es una versión bastante apacible, es decir, y sin confundirlos, es que no hay una acción que al final tenga consecuencias desastrosas, las cuales sí se cumplen en la versión de los hermanos Grimm. Perrault lo que trataba de decirnos con el final del cuento es: haz el bien y te irá bien, y bien les irá a todos los demás. No hay un castigo para las antagonistas, la madrastra y las hermanastras de la protagonista. Fue conducida ante el joven príncipe vestida como estaba. Él la encontró más bella que nunca y pocos días después se casaron. Cenicienta, que era tan buena como hermosa, hizo llevar a sus hermanas a morar en el palacio y las casó enseguida con dos grandes señores de la corte. Por el contrario, la versión Grimm trata de que el lector infantil sea inculcado a partir de las advertencias. La moral que presenta es aterradora. Una moral que puede ser considerada de carácter religioso trata de advertir a los niños sobre las consecuencias de los pecados. En el caso del final de la Cenicienta, el pecado por el cual hay un castigo es la envidia que las hermanastras tienen hacia la protagonista. Primero, estas tratan de probarse la zapatilla de cristal. La madrastra, al ver que a ninguna de sus hijas le entra la zapatilla, le sugiere amputarse parte del pie, para que la zapatilla pueda entrar y así alguna de ellas fuera la afortunada de casarse con el príncipe. Al final, lo único que consiguen es mutilarse y ganarse un castigo más, el quedarse ciegas, al ser arrancados sus ojos por las palomas que acompañan a Cenicienta. Cuando se verificó la boda, fueron las falsas hermanas a acompañarla y a tomar parte en su felicidad. Al dirigirse los novios a la iglesia, iba la mayor a la derecha y la menor a la izquierda, y las palomas que llevaba la Cenicienta en sus hombros picaron a la mayor en el ojo derecho y a la menor en el izquierdo, de modo que picaron a cada una en un ojo. A su regreso se puso la mayor a la izquierda y la menor a la derecha, y las palomas picaron a cada una en el otro ojo, quedando ciegas toda su vida y por su falsedad y envidia. Conforme avanza el tiempo, las costumbres y normas que rigen nuestra conducta cambian. De igual manera, el cuento se ha transformado y ha pasado a formar parte de un producto cultural comercializado. El cuento es y ha sido un exponente de los cambios ideológicos, objeto de manipulación, a la vez un instrumento transformador, no solo en manos de quien lo escribe. Un claro ejemplo de esta transformación comercializada es la que nos propone Walt Disney, al presentarnos su versión del cuento caricaturizada, enfocada al público infantil, pero marcando los roles de género. Es decir, con esta versión da paso a que este cuento se vea enfocado hacia un público femenino. En la filmografía de Disney podemos encontrar dentro de sus historias numerosos estereotipos que refuerzan valores racistas, sexistas y clasicistas. Mediante estos estereotipos que muestran las películas a los espectadores, nos enseñan a clasificar, ver y entender el mundo que nos rodea, en el que la mujer muchas veces es subestimada y obediente, cumpliendo los deberes del hogar. Disney nos vende la imagen de la mujer bella y totalmente estereotipada.
es decir, un ideal de belleza que no podemos creer que en el mundo exista tanta perfección como la que el imperio nos presenta. Una mujer rubia, angelical, buena, bondadosa, sumisa, servicial y ante todo hermosa, la imagen de una mujer sin defectos. La historia que nos cuenta es la misma para todas las versiones. En la mayoría de estas nos expone a una chica que sufre maltrato por parte de su madrastra y de las hijas de esta, quienes tratan de impedir que sus sueños se cumplan. La protagonista recibe la ayuda de uno o varios individuos, conoce a su príncipe, huye de este y claro, siempre pierde un objeto, con el cual su príncipe es capaz de buscarla. La protagonista enfrenta los obstáculos que impiden realizar su sueño. Su príncipe la encuentra y finalmente obtiene una boda digna de envidiarse. El triunfo que obtiene es un final feliz. Lo único que cambia es el final. En cada uno podemos ver que Cenicienta es feliz de diferentes maneras, con o sin el príncipe. Al rebelarse en contra de su madrastra o la crueldad de la madrastra al sugerirle a las hijas amputarse parte de los pies. La escena del castigo es mucho más detallada que la de la boda misma y de hecho es con lo que ambas historias finalizan, detalle que nos sugiere la idea de que es precisamente en aquella venganza donde radica el verdadero final feliz. Las nuevas propuestas generadas a partir de que Disney se apropia del cuento son distintas. Por ejemplo, la versión de Finn Garner, La Cenicienta políticamente correcta. Un cuento que destruye la imagen que todos tenemos de Cenicienta. Nos pone como protagonista a una chica que es subordinada por su madrastra y sus hermanastras. Lo que cambia es que Cenicienta no insiste en ir al baile, se conforma con pasarla bien ella sola, escuchando música. Sin embargo, como en todos los cuentos, es ayudada por un ser mágico. En el cuento aparece un padrino en vez de una madrina. Este no le advierte como en otros cuentos que debe llegar antes de la medianoche. Pasada la medianoche, Cenicienta vuelve a tener los harapos que utiliza para hacer las tareas domésticas, y no le importa ser descubierta. El cuento no tiene un final ideal y feliz. Cenicienta no tiene como propósito casarse con el príncipe. Ella solo quiere pasarla bien en la fiesta y rebelarse en contra de su madrastra. No solo ella se queda conforme. Las mujeres que asistieron al baile tuvieron la oportunidad de dejar las apariencias a un lado y liberarse de la presión social que las tenían subordinadas a los hombres. Garner plantea también cómo los estereotipos y la ideal de belleza tienen una importancia muy grande en los cuentos, pero trata el tema con un toque de sátira y humor. Cenicienta no se queda atrás, ella también quiere verse bien. Otra propuesta de cuento es La Cenicienta que no quería comer perdices, de Nunila López Alamero y Miriam Camero Sierra. La Cenicienta de este cuento es maltratada por su príncipe. Sí menciona que ha sufrido maltrato por parte de su madrastra y hermanastra y hasta por su padre, pero lo que este cuento tiene es una visión de que los príncipes no existen. Al final, lo que ellos desean es una persona que les haga la vida más fácil, una sirvienta. Cenicienta es un alma libre, ella solo quiere ser feliz a su modo, estar descalza y pasarla bien. Pero al final del cuento se descubre a ella misma, se da cuenta de que no necesita ningún hombre en su vida para ser feliz, se arma de valor y abandona al príncipe, dándose cuenta de que le espera un futuro mejor. Cabe destacar que la participación del príncipe en todas estas versiones escritas tiene poca importancia, no tiene mayor relevancia porque la única heroína es Cenicienta. Él solo va a ser el factor clave para librarse de su sometimiento al maltrato impuesto por su madrastra. El hombre adquiere un papel secundario, lo que no le resta autoridad, pues su poder económico es lo que mueve los hilos de la trama y lo que lleva a las mujeres a actuar de ese modo. Los protagonistas masculinos son incapaces de ver la rivalidad que existe entre las mujeres, de cuyos artificios son víctimas. A partir de que Disney lleva a la pantalla La Cenicienta, dio a que otras grandes industrias como el cine y la televisión se apropiaran de su versión y la manipularan a su antojo. Todos ellos con ansias de comercializar el producto, obteniendo a cambio un beneficio económico. La influencia de Cenicienta en la televisión es muy latente. Las telenovelas son un claro ejemplo de ellas, especialmente las del Imperio Televisa, en donde se nos muestra la historia de una joven pobre que ve impedida su felicidad por un antagonista
que hace lo imposible para que la protagonista no obtenga la felicidad al lado del príncipe. Este va a ser siempre el chico adinerado, hijo de un empresario y el más popular entre la sociedad. Por ejemplo, La Cenicienta ha sido retomada específicamente en una telenovela que fue un fenómeno mundial, que comenzó en Argentina, Floricienta, que es la versión moderna del cuento, romance y comedia al mismo tiempo. La protagonista utiliza tenis floreados y coloridos en lugar de zapatillas de cristal. Las antagonistas demuestran que no son tan malas, son más bien antagonistas cómicas. ¿Por qué decir que Floricienta fue un fenómeno en el mundo? Porque fue tanta su popularidad que televisoras de otros países hicieron adaptaciones no solo en América Latina, también tuvo una influencia en Europa. Se hicieron las adaptaciones en Brasil, Chile, Colombia, México y Portugal. En México la conocíamos como Lola Érase una vez. La Floricienta original tuvo 2 temporadas en las cuales cambia de príncipe. El primero muere al ser atropellado y marca el final de la primera temporada. Al morir, su alma se incorpora en el cuerpo del que será el segundo príncipe. Es curioso porque cada adaptación de cada país tuvo un final diferente. Unos prefirieron que solo hubiese una temporada y que la historia siguiera su curso normal. No hubo necesidad de cambiar de protagonista, pero otras versiones quisieron adaptar una segunda temporada siguiendo tal cual la versión original, es decir, con el cambio de protagonistas masculinos. Otra adaptación de Cenicienta es el dorama coreano Gong. Este dorama es conocido en México como Educando a la princesa. La Cenicienta que se nos muestra es una estudiante que ha sido obligada a aceptar ser la esposa del príncipe heredero. Al principio se muestra que ambos protagonistas no se soportan, pero conforme avanza la historia ella comienza a enamorarse del príncipe hasta tal punto de sacrificar su propia felicidad y perdonar la infidelidad de este, y sobre todo las humillaciones. Con el tiempo el príncipe también logra cambiar y llega a enamorarse de ella. Otras versiones que existen de Cenicienta en la industria del cine son Por siempre Cenicienta 1998, La nueva Cenicienta 2004 y La nueva Cenicienta 2 en el 2008. En todas estas producciones debemos tomar en cuenta el misterio de la personalidad de Cenicienta, que se centra en un antifaz. La identidad de la protagonista se encuentra oculta del príncipe, quien le ruega que revele quién es, y es salvada por las campanas del reloj. Huye del príncipe y de la fiesta. En su huida siempre olvida un objeto con el cual su identidad al final será descubierta. En el caso de Por siempre Cenicienta, la protagonista dejará su zapato. En el caso de la nueva Cenicienta, la protagonista dejará su celular. Y en el caso de la nueva Cenicienta 2, dejará su iPod. Al descubrirse su identidad, hay cierto rechazo por parte del protagonista masculino. Queda en una especie de shock. Al final, después de que Cenicienta es humillada, hay una aceptación por parte del príncipe y un castigo a las villanas. El fueron felices para siempre queda a la expectativa del público. Finalmente, La Cenicienta es un producto cultural en todos los sentidos. Se ha comercializado desde la producción en televisión hasta la venta de figuras de acción, lo que nos lleva a pensar que estos cambios provocan que quienes conocen el cuento tengamos visiones variadas y completamente distintas. Todos y cada uno de nosotros tomamos a Cenicienta como mejor nos convenga. Lo más interesante es ver cómo la Cenicienta ha evolucionando dependiendo de la misma sociedad, es decir, que se adapta a las costumbres de esta, tiene nuevos fines. Pasó de ser un cuento para un público infantil a un público adulto. El reciclaje cultural crea, transforma y sugiere nuevas propuestas.